días, Magíster, Patricio Carrera. Buenos días, compañeros. A continuación les vamos a pasar un video en la cual explicaremos datos importantes de la civilización siria. Es importante recuperar su dignidad, su historia, su legado, lo legendario que ese pueblo ha sido en la historia de la humanidad. Y el caso de Siria es uno de los casos más relevantes desde el punto de vista de lo que un pueblo le ha aportado a la historia. Siria ha estado presente en la historia literalmente desde el principio de la historia de la humanidad como civilización, desde el comienzo de los pueblos. Sus soles han visto los pasos de todos los imperios, en Oriente y en Occidente, en la ruta de la seda. En todos los momentos de la historia, Siria ha estado allí. Vamos a hacer una serie que va hasta Navidad sobre Siria, por la dignidad de este pueblo, por el tributo de este pueblo, por el homenaje a este pueblo que hoy sufre una historia desgarradora, por la cantidad increíble de ciudadanos sirios que nos habitan en Colombia, de los descendientes y de los que llegan todos los días y de toda la gente de Siria, que es también una parte importante del legado cultural e histórico de nuestro país. También hablaremos de ellos y de su migración hacia nuestras tierras en tiempos de la disolución del Imperio Turco Otomano. Estos son una mirada por la magnificencia de Siria en la hora de su agonía, y empezamos. Hoy vamos a hacer una mirada panorámica, un paneo de todo lo que significa Siria, para luego empezar poco a poco a ir aclarando y delimitando todos los momentos en que Siria ha conocido esplendores. Siria ha sido un pueblo que ha conocido muchos esplendores, muchísimos imperios, muchos momentos de grandeza, muchos momentos de exaltación en la historia. También ha tenido grandes guerras, momentos trágicos. Ahorita lo tiene. Está en un momento muy trágico Siria. Pero cuando un pueblo es tan antiguo, aún los peores momentos, con todo lo devastadores que pueden llegar a ser mientras están viviendo, son una parte de la historia inmensa, milenaria, antiquísima de este gran pueblo. Los invitamos a desplazarnos hacia los lugares del Medio Oriente, hacia las míticas ciudades de Damasco y Alepo, hacia las ciudades de Homs, hacia la ciudad de las Norias, hacia el Crac de los Caballeros, hacia la gran mezquita de Damasco, hacia el tiempo de los cruzados, hacia el tiempo de los mamelucos, el tiempo del Islam, el tiempo de Bizancio, el tiempo de los otomanos, las historias de Lawrence de Arabia, toda esta cantidad de fascinaciones y de leyendas y de historia, la dinastía de los Omeyas, de donde viene Abderramán para fundar todo el mundo del califato que en Córdoba llevaría a su mayor esplendor. Los invitamos a la mítica, legendaria e histórica Siria para transitar sus maravillosos caminos en la hora de su agonía. La historia de Siria es tan antigua como la historia de Mesopotamia, porque queda en la misma zona. Situémonos en el valle entre el Tigris y el Éufrates. Toda la parte sur de ese valle es donde es Sumeria, donde surgen las civilizaciones, pero resulta que eso es como, digamos, un mismo conjunto de ciudades y de pueblos que crecieron en la misma época. Entonces, nosotros llamamos Mesopotamia, generalmente pensamos en lo que es Irak, porque es en lo que hoy es Irak, porque es el sur, esto que baja, digamos, al Golfo Pérsico, donde estaba Babilonia, donde estaba Ur de Caldea, donde estaba Sumeria, donde está incluso pues donde estaba Caldea y todo eso. Pero es que hay una parte en el norte, aún entre el Tigris y el Éufrates y el Orontes, arriba. Esa parte de arriba donde estuvo Asiria también es parte de este complejo de civilizaciones. O sea, esto también es Mesopotamia más o menos al norte. Por lo tanto, la tragedia de todo lo que ha pasado en Irak durante toda esta década y lo que está pasando en Siria afecta a todo el conjunto de la memoria histórica de Mesopotamia,
porque Siria se había conservado intacta y a través de Siria se podía ver la magnificencia que tuvo Irak en su calidad de Mesopotamia, pero ahora la guerra también llegó a Siria, entonces este pedazo que antes florecía maravilloso y espléndido, también está siendo ahorita víctima de toda la insensatez y la barbarie de la guerra. Pero el asunto es que allí, donde quedan Irak y arriba Siria, se originaron las civilizaciones. O sea, lo que nosotros llamamos civilización, entendiendo por eso la escritura, entendiendo por eso la formación de las ciudades, entendiendo por eso la formación de las instituciones administrativas, recaudos de impuestos, escuelas, conglomerados humanos urbanos, cuando no solamente existen las estructuras agrícolas, pero también existen las estructuras urbanas, suceden en esa zona, estamos hablando de hace más de 8.000 años, y de ciudades como Mari e Ibla, que se contemplan como ciudades legendarias. Siria va a aparecer muchísimo en la Biblia, muchos de los relatos bíblicos tienen que ver con Siria, porque está, como les digo, desde el principio de los tiempos. Entonces, cuando uno se mete con ellos, se mete con las tablillas cuneiformes en las cuales están reseñadas las grandes ciudades de Siria, en las cuales está, por ejemplo, hay dos que se disputan el privilegio de ser las ciudades más largamente habitadas en la historia, que son Damasco, su capital, que ellos llaman el Sham, y Alepo. Alepo también es otra ciudad antiquísima, eso en Siria, esta zona es muy antigua. En Líbano también hay otra ciudad que se disputa este honor, que es Biblos, que se disputa el honor de ser ciudades que han estado habitadas desde hace 8.000 años de manera ininterrumpida y en donde las civilizaciones han florecido, sean cual sean los centros de poder donde ellas se originen. Entonces, en las escrituras cuentan cómo Abraham, en el viaje de Ur de los Caldeos a Canaán, pasa por Damasco. Y en el libro segundo de Samuel se habla de la victoria de David sobre los damasenos. El primer testimonio histórico de Damasco son unas tablas que se llaman las tablas de Mari, que son del año 2500 a.C., y los archivos de Ebla, que son un poquito después, y un asentamiento amorita que comenzó más o menos para el segundo milenio, y Damasco se sitúa desde entonces en una esfera de influencia fundamental, y ellos van a estar de la mano de los egipcios, están en los archivos registrados de Tel al-Amarna, y después cayeron en manos de los asirios hacia el año 732, y ahí estuvo Nabucodonosor, el antiguo rey de Babilonia, que conquistó Siria, pero también Ciro, rey de Persia, terminó haciéndola parte del poder de la zona. Es decir, esta gente está metida en todas las grandes civilizaciones. Conocieron a los babilonios, conocieron a los asirios, conocieron a los egipcios, conocieron a los persas en la antigüedad. O sea, como son tan viejos los sirios, tienen que ver con todo el mundo a medida que todo el mundo va existiendo. Entonces son contemporáneos de todos los órdenes mundiales, desde los más antiguos hasta los más dramáticamente modernos. Están en todas partes los sirios y precisamente por la cantidad de historia que tienen, hay una gran cantidad de pueblos que los habitan. Entonces ahí están, pues han pasado los árabes, los arameos, los fenicios, los asirios, los babilonios, circasianos, que son unos de una piel muy blanca, kurdos, judíos, acadios, van a tener una base fundamental, inclusive en la Siria moderna, drusos también hay allá, hay gente de todo lado, porque todos los pueblos y civilizaciones han pasado por allá. Los nabateos fueron los que crearon allá, digamos, como un asentamiento de civilización muy importante, y uno de los reinos nabateos más importante y más maravilloso y más espléndido, la ciudad de Palmira. Las referencias de Siria nos van a resultar de alguna manera conocidas porque pues casi todo el eje cafetero tiene los nombres de esta zona. Sí, lo que se llamaba Antioquía era Siria. Sí, eso pues hoy es el departamento de Antioquia. ¿Cierto? Entonces hay una similitud. Palmira Valle,
Palmira Valle, que la ciudad así, la ciudad espléndida, eso viene de una ciudad maravillosa, la ciudad de Palmira, del reino nabateo, donde reinó uno de los personajes legendarios de la historia, la reina Zenobia. La reina Zenobia llegó a tener un ejército colosal, llegó a darle un florecimiento a Palmira. En el centro de Palmira, las ruinas de Palmira son gigantescas, gigantescas, gigantescas. Y en la plaza central de Palmira se hablaban en un día de mercado más de 24 lenguas de toda la antigüedad. Y todos los productos del oriente se comerciaban en la ciudad de Palmira. Siria está, digamos, repartida entre el desierto y los oasis. Entonces, las ciudades se hacen alrededor de los oasis. Así Damasco está rodeada de un oasis, lo cual le da un límite muy claro a la ciudad. No puede crecer más allá de ahí, porque resulta que ahí ya se acaba el suministro de agua. Entonces, pues ellos que tienen el Orontes y el Éufrates, la región del Éufrates, de ahí han sacado una gran cantidad de sistemas de regadíos que han permitido agricultura en muchas zonas. Son muy ingeniosos, siempre lo han sido, en el manejo de las aguas. Entonces las ciudades están así en esta, digamos, como en esta intersección entre los oasis y los desiertos. Tiene desiertos muy grandes, zonas desérticas gigantescas y oasis. Por eso, porque el desierto allá es fuerte, los oasis son maravillosos, porque efectivamente están rodeados de esas palmeras verdes, 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 que se llegan a ver como un espejismo cuando se está pasando del desierto a los centros que se hicieron alrededor de los oasis. Entonces es muy bella, y el oasis de Palmira es uno de los más hermosos, que además rivaliza con la belleza de la ciudad, cuyas ruinas aún hoy siguen siendo unas ruinas muy importantes, que dan testimonio de una ciudad magnífica y espléndida, que resistió durante mucho tiempo la dominación de Roma, hasta que los romanos terminaron finalmente derrotando a la reina Zenobia. La ubicación geográfica de Siria es un país abierto, un conglomerado de diferentes ambientes y recursos, con muy pocos factores unificadores, excepto en la sección del Éufrates que discurre en el territorio de la Siria moderna. En el segundo milenio a.C., Siria se hallaba situada en el medio de diversas superpotencias, Egipto, Babilonia y los hititas. Luego los grandes imperios comprendían perfectamente las ventajas económicas que suponía el control de la ruta caravanera siria y de los muchos recursos que Siria podía ofrecer, como es madera, lana, aceite y vino. Características principales de la civilización siria. 1. Se encontraban al norte del río Tigris y Éufrates. 2. El idioma arameo de sirios existió en el siglo XII a.C. 3. La economía dependía exclusivamente de la cebada, aves, peces y moluscos. 4. En cuanto a la arquitectura, se dice que las casas eran de estructura rectangular de ladrillos de barro. 5. La organización política era jerárquica. En la cúspide se encontraba el rey y en el escalafón más bajo se encontraban los esclavos. En el comercio se ha apuntado a factores como el desarrollo de un comercio importante en materias primas, la exportación de la hermosa cerámica pintada y el comercio de tejidos, lino o lana, cuyos diseños se reproducen en la cerámica pintada. Tanto Mureibat como Mureira se hallaban situadas entre la estepa siria y la llanura del Éufrates, y se sustentaban en la caza y en las plantas silvestres que obtenían en situ. La estepa proveía la caza a los aluviones, difundían variedades de cereales silvestres en Mureira y formas cultivadas de trigo, cebada y lentejas en las fases posteriores. Las plantas alimenticias se explotaban a considerables distancias de estos yacimientos, y es notable el hecho de que la obsidiana, las conchas y las materias primas procedían de lugares tan lejanos como Anatolia y el Mar Rojo, situando así a Siria en el centro de una amplia red comercial que sabemos que existió al comienzo del Neolítico. A continuación les voy a hablar sobre el arte sirio.
Se desconocía todavía la cerámica, pero se utilizaba profusamente todo tipo de vasijas, de yeso, como en todos los yacimientos del Neolítico a cerámico del Mediterráneo oriental. En el nivel superior, cuando Urey-Yara había reducido su extensión, aparece una cerámica pulida de color oscuro, probablemente la primera de este tipo en Siria. Su cerámica era pintada y su comercio también era en lino o en lana, cuyos diseños se reproducían en la cerámica pintada como factores que explicarían en parte el desarrollo de la cultura. Continuando con las exposiciones, voy a hablar sobre la religión de los sirios. De Siria. Primero tenemos que definir Zeus como un dios árabe arameo, sirio, de Alepo. Heródoto es considerado el primer historiador cuyo libro ha llegado hasta nosotros. Heródoto menciona en su libro: Dios Zeus es la religión, es el cielo y universos. Ellos adoraron el sol y la luna. En su idioma, Afrodita, que les llegó a través de los árabes, es Al-Lat. Para los árabes griegos no han pensado en el origen de sus dioses o su antigüedad. Heródoto señaló claramente el hecho de que Zeus y Afrodita, Al-Lat, para los árabes arameos, llegaron a los griegos a través de los árabes. Dice en su libro Ancient Times que la esposa de Zeus, cuyo nombre es Hera, era la misma que la diosa semítica del amor, cuyo nombre es Ashtar. Dejó las ciudades sirias y llegó a Grecia y se convirtió en la diosa del amor, y su nombre se convirtió en Afrodita, como todos conocemos. Vemos que los árabes amoritas se extendía a la adoración del dios Ahad en la isla de Creta, por primera vez en el siglo XVII a.C. El significado de la palabra Minos es la descendencia del hombre. El templo de Ahed e Ishtar en Alepo es considerado el más antiguo de la historia y el más grande de Siria, y en los alrededores los restos arqueológicos y escrituras encontrados en el templo de Delos en Grecia recuerdan que Equeus, hijo de Apolonios de la ciudad de Hierápolis, Magif de Alepo, fue el primer quien lo construyó y lo regaló al dios Ahed y su esposa a la diosa Ishtar, árabe amorita, quien gozó de prestigio en Europa. Y lo más probable que el arquitecto del teatro sirio Bodrashán, el teatro de Palmira, el teatro de Jerash, Cartago y Libia, o es el Mangif Eucos, hijo de Apolonios, o el ingeniero damasceno Apolodoro, el Damasceno, quien también diseñó el teatro de Roma. Ishtar es la primera madre siria en la historia. Ishtar se pronuncia en inglés Ishtar, estrella. En la lengua árabe aramea, Siria se pronuncia como Esther. Siria también es la cuna del Islam y del cristianismo. Organización política de Siria. El pueblo asirio obedecía a su rey, que a la vez era gran sacerdote del dios Asur. Al principio de su historia estos reyes fueron tributarios de los caldeos, pero después consiguieron hacerse independientes e incluso llegaron a someter a los reinos de alrededor. El rey era además comandante en jefe del gran ejército, que llegaron a tener. En teoría era monarca absoluto, aunque los nobles y gobernantes de las tierras conquistadas asumían casi siempre las decisiones en su nombre. Esta situación fue decisiva en los últimos reinados, pues se sucedieron las revueltas e intrigas palaciegas, debilitando de este modo la organización y la administración del Estado. En cuanto a la economía tenemos la economía de Mureybad dependía casi exclusivamente de la cebada silvestre y explotaba el río y la zona pantanosa de los alrededores para obtener todo tipo de aves, peces y moluscos. La carne la obtenían fundamentalmente de burros salvajes, asnos y gacelas. Mureybad II y Mureybad III continuaron con esta economía básica hasta el milenio 8 a.C., pero con mayor dependencia de especies cerealísticas silvestres, de forma que puede pensarse que se hubiera iniciado ya el cultivo, y ciertamente también la importación de algunos granos desde considerable distancia. Pero en ninguna de las fases de Mureybad hay pruebas de la existencia de especies domesticadas de cereales o de animales, a pesar de las casas rectangulares muy perfeccionadas que aparecen en Mureybad III. La arquitectura de los sirios. Las casas eran de estructura rectangular de ladrillos de barro, divididas en habitaciones, cuyo suelo estaba cubierto de una capa de yeso pulido. Damasco, cuyo nombre en árabe es
Dimashq es una de las ciudades santas del Islam. Sus múltiples mezquitas son lugares de peregrinación para muchos creyentes que van a visitarlas y a orar. Uno de los lugares santos de la secta chií es el mausoleo de Saidiyya Senaf, situado a las afueras de la ciudad. Alepo, la legendaria. Alepo se disputa con Damasco y Hamán el ser la ciudad siempre habitada más antigua del mundo. Este título, que suele mencionar todos los estudios monográficos hechos sobre la ciudad, puede dar una idea de importancia histórica del lugar. Alepo la Blanca, construida con piedra marmórea del color del nácar que brilla con el sol. Alepo, una ciudad cristiana que sin embargo levanta el cielo los alminares de sus 300 mezquitas y medersas. La ciudad más importante en esta región era Ebla, Tel Markib, a 38 kilómetros al sur de Alepo. A mediados del tercer milenio a.C., Ebla era un próspero centro comercial que contaba con unos 250.000 habitantes y cuya administración estaba a cargo de una burocracia que, según el importante archivo de tablillas encontrado allí, constaba de más de 1.100 hombres. Algunas de las tablillas de este archivo aparecen escritas en eblaíta cuneiforme, llamado también paleocananeo. A continuación les voy a hablar sobre la escritura y el lenguaje. La forma más antigua de la escritura semítica occidental, que debió proceder ligeramente de las muestras más antiguas de escritura acadia en Mesopotamia, que utilizó la herencia común de la escritura sumeria de forma bastante diferente. Era el equivalente contemporáneo de las grandes ciudades comerciales de Mesopotamia. El siríaco, también asirio o caldeo, es un conjunto de dialectos del armaneo, un idioma semiótico hablado en el Oriente Medio, el cual alguna vez durante su apogeo se habló en la mayor parte del crecimiento fértil. El arameo ha existido al menos desde el siglo XII a.C. y ha evolucionado con el correr de todos estos siglos, mientras el siríaco ha sido su aparición durante el periodo helenístico y no tuvo escritura propia, sino alrededor del siglo I después de Cristo. División política de Siria. Siria, engrandecida con Sicilia llana, solo ocupa de hecho el norte y centro de la Gran Siria, puesto que en el sur están los reinos de Judea y de Nabatea. Ella misma está conformada por una constelación de microestados que ocupan su territorio. El gobernador, que reside en Antioquia, gobierna de hecho sobre la Siria de las ciudades. La provincia fronteriza limita con el territorio de los partos, lo que explica la presencia de 3 o 4 legiones en su territorio. Augusto conserva el mando de la provincia para sí mismo y nombra a un legado de rango consular. Siria permanece interrumpidamente como uno de los más importantes gobiernos provinciales. Ben-Hadad II de Damasco obligó a Israel y a Judá y persuadió a otros estados, tanto fenicios como arameos, a construir una de las primeras grandes coaliciones de la historia de Siria para enfrentarse a la amenaza asiria. La batalla que libraron con el ejército de Salmanasar III en Karkar, en el río Orontes, 853 antes de nuestra era, terminó con resultado indeciso, pero fue tan solo el preludio de una santuaria de ataques intermitentes de los asirios, hasta que hacia el año 732 a.C., Tiglat-Pileser III conquistó y dividió su territorio en 6 provincias: Damasco en el centro, Urán, Carniní y Gilead en el sur, Mansuat la Beca en el oeste y Subatu en el norte. Siria es considerada cuna de la civilización, de la ciudad, del alfabeto, de las ciencias, de las artes, y es el padre y la madre en la historia y el mundo. Por eso, hubiese sido mejor para los científicos de la arqueología, de la historia y de la geografía y de la política denominar al continente asiático con el nombre de Siria, porque históricamente Siria no fue un estado, sino era un continente por la expansión de su geografía y su civilización. Su arqueología y su alfabeto son evidencia de ello. Los nombres de los 5 continentes en el mundo pertenecen a reinas sirias: Asia, Europa, Australia, China y Libia, que significa África. Además, cabe recalcar que Júpiter, el dios árabe sirio, su templo mundial es el más grande y bello en Damasco, hoy la mezquita de los omeyas, y no es romano.
Quesada, compañeros, y Magíster Patricio Carrera. Los integrantes de este grupo son Diego Túqueras, Lisbeth Ponce, Graciela Sangucho y Alexander Romero. De antemano le agradecemos por su atención y les deseamos éxito de su oración. Gracias.